grandes bendiciones a todos ustedes que me siguen a través de todas estas oraciones que son tan beneficiosas para sus vidas, oraciones que manifiestan el cielo en la tierra, oraciones que traen esa intervención divina en cada situación, en cada adversidad, en cada momento duro, difícil que se vive, que se padece en esta tierra. Qué bello que usted cada día me haga un seguimiento a través de las redes sociales, no solamente a través de esta oración, sino también a través de YouTube, a través del Facebook. Ahora estamos en TikTok, también estamos en Kawi y queremos seguir creciendo en la forma de poder llevar la palabra de Dios, aprovechando todas estas plataformas digitales y que muchas personas puedan ser tocadas, transformadas, ayudadas, bendecidas y así puedan recibir cada vez más el sustento de la palabra de Dios. Quienes habla el pastor evangelista Franklin Ávila. De verdad para mí es un honor el poder ser su servidor que está invirtiendo horas de oración, invirtiendo horas en la palabra de Dios para que muchos sean sustentados, ayudados, elevados, levantados, llenos de la viva presencia del Espíritu Santo. Estamos con esta serie, que es una serie de tiempo de siembra, tiempo de cosecha. Hoy vamos a ver la tercera parte, lo que es el sustentador, el Jireh proveedor. Cómo el Jireh sustenta, provee a sus hijos en los momentos difíciles y cómo el Señor lo que es interviene en esos momentos para que los hijos de Dios puedan experimentar la presencia de aquel que sabe ayudar a sus hijos en un problema, ya sea legal, un problema judicial, un problema financiero, un problema familiar, matrimonial, un problema de desempleo, un problema de deuda, un problema de enfermedad, en una circunstancia difícil que se esté viviendo, pasando, lo que es aconteciendo, la persona vea que el Todopoderoso Dios es grande, es bueno, es maravilloso, para poder traer esa buena intervención de gloria, esa intervención de poder. Algo que podemos ver es en el libro de Génesis 22, lo que es el momento cuando Dios se le revela a Abraham y le dice Abraham, quiero que tome a tu Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de Abraham y Sara, habían tenido en su edad demasiado adulta, porque Sara ya tenía 90 años y Abraham 100 años, cuando Dios le dio ese gozo, esa dicha, esa alegría, esa felicidad de poder tener un hijo proveído por la misma providencia, la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios, porque científicamente de verdad es imposible que una mujer de 90 años y un hombre de 100 años puedan tener un milagro, pero sabemos que Dios es el experto en hacer milagros. Cuanto más difícil se vea la situación, más grande se puede experimentar el milagro. Es decir, más personas le pueden sacar todo lo que es una esterectomía y aún sacarle todos sus órganos, pero algo que podemos ver es que para Dios es cosa tan sencilla darle un hijo a esa mujer. El hombre puede, el médico decir, no, tus embriones están muertos, pero Dios tiene el poder de darle vida a esos embriones. Ahora podemos ver a un Abraham gozoso con su Isaac, a una Sara alegre, feliz con su Isaac. Ahora Dios le dice, toma a tu Isaac, llévalo al lugar que te voy a indicar, al monte Moriah, llévalo y quiero que ahí me lo presente en sacrificio. Sabemos que Dios no acepta sacrificio humano. Es una forma de Dios probar la fe de Abraham, la dependencia que Abraham tenía hacia él. De verdad Dios prueba nuestra vida. Cuando Dios nos dice diezma, o Dios nos dice ofrenda, o Dios nos dice haz pacto, o Dios nos dice envía tu primicia, Dios nos está probando cuánto dependemos de Él, cuánto creemos en Él. Pero si la persona se limita, la persona se retrae, entonces Dios está viendo que aún la persona no tiene esa confianza en esa área financiera, aún no posee esa confianza en esa área de las finanzas. Ahora Abraham obedece, toma uno de sus siervos, de sus esclavos, va con ellos hasta el lugar que Dios le ha indicado. Una vez que ya están cerca del monte o están ya prácticamente en el inicio del monte para empezar a subir hacia arriba del monte,
Dios le dice a los siervos, quédense aquí. Ellos obedecen, ellos se quedan. Ahora Abraham y su hijo van hacia arriba del monte. Isaac toma la leña, Abraham toma el fuego, y ellos van hacia arriba, subiendo el monte. Pero en el camino Isaac le hace una pregunta a su padre, dice, porque era algo común que Isaac había visto durante toda su vida, durante todos esos años, ver a un Isaac de que había visto a sus padres siempre presentar sacrificio ante el todopoderoso Creador. Ahora podemos ver de que viene Isaac y le dice, papá, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero el sacrificio. Y Abraham lo que dice es, Dios proveerá. Dios proveerá. Como sabía que Dios era un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de provisión, un Dios maravilloso, a él no le dio temor. Él siguió avanzando con su padre rumbo hacia el monte. Una vez que están en la parte de arriba, él toma unas piedras y empieza a hacer una especie de mesa llamado el altar. Empieza a hacer el altar. Ahora que hace el altar, él toma al hijo y entonces el papá dice, hijo, tú eres ese sacrificio. El hijo no se resiste porque sabía cómo era Dios. El hijo conocía a Dios. Y bueno, enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios es tremendo, pues enseñar a nuestros hijos que conozcan de Dios. Es tremendo enseñar a nuestros hijos que conozcan de Dios. Es tremendo. Y ver que el padre también conocía de Dios. Y Abraham dice, yo obedezco a Dios porque si Dios me dio esta promesa, duré tantos años, imagínate, 25 años para esta promesa, ahora Dios me dice que se la entregue, yo le puedo quitar la vida, pero Dios es poderoso para resucitarlo, por tanto, para él no hay límite. Él solamente lo que estaba siguiendo en las instrucciones dadas por Dios. Él toma el hijo, lo ata al altar de pies y manos. Él toma el puñal, el cuchillo de sacrificio, cuando él levanta su mano para quitarle la vida a su hijo, y cuando él toma impulso para hacerlo con todo el dolor del alma, pero con toda la fuerza del espíritu para cumplir lo que Dios le había dicho, cuando él toma fuerza para hacerlo y cuando él lanza que la mano va en camino, una fuerza sobrenatural le detiene la mano y Abraham, el ángel de Jehová le dice, Abraham, detén tu mano, no hagas daño a tu pequeño Isaac. He probado de que en verdad eres obediente y que estás dispuesto a obedecerme, a creerme, a seguirme y a creer que yo tengo un propósito muy grande para con tu vida, para con tus hijos y para con toda tu descendencia. Ahora podemos ver de que Abraham desata a su hijo y cuando Abraham ve a un lado, ve a un cordero enredado en una mata de espinas por los cuernos. Él lo toma, lo desenreda, lo ata y lo sacrifica al Señor, mostrando que no era ningún sacrificio humano que se iba a presentar ante Dios. El único sacrificio humano presentado ante Dios que Dios aceptó fue el sacrificio de Cristo. A Cristo nadie lo mató. Jesús dijo, yo tengo el poder de tomar mi vida y tengo el poder de entregar mi vida. Él voluntariamente entregó su vida a sus transgresores para que lo hirieran, lo golpearan, y él murió como un sacrificio vivo presentado, santo, agradable ante Dios. Porque Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La provisión, el proveedor se hizo provisión. El proveedor proveyó para pagar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Proveyó para que nosotros tengamos libertad, tengamos sanidad. Proveyó para que nosotros tengamos liberación. Proveyó para que tú tengas el milagro financiero. Jesús llevó toda nuestra pobreza, toda nuestra miseria, toda nuestra ruina, todo nuestro fracaso. Proveyó la sanidad porque Jesús llevó toda la enfermedad en su cuerpo físico. Proveyó la bendición porque ya Él llevó todo tipo de maldición para que nosotros ahora seamos benditos en su nombre. Y ahora vemos a un Abraham obedeciendo la presencia del Creador. Vemos a un Abraham obedeciendo a aquel que lo ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos a un Abraham que se ha manifestado para que así el hombre pueda creer al Espíritu Santo
un Abraham que pudo ver la manifestación viva del Espíritu Santo. De verdad el Espíritu Santo es bueno y es maravilloso para poder darnos esa ayuda espiritual que nosotros requerimos. El proveedor es real, el proveedor es verdad, el proveedor es poder. Y nosotros tenemos que caminar en ese poder de provisión, porque si hay circunstancias es porque el Eterno se quiere glorificar en medio de esa situación, de esa adversidad. ¿Y sabes cómo llamó lo que es Abraham? Ese lugar donde Dios le dijo que hiciera sacrificio, porque las circunstancias que nos pasan, nosotros tenemos que darle un nombre. Esterilidad, dale un nombre. Ahora eres un hombre fértil, una mujer fértil. Pobreza, dale un nombre. Riqueza, escasez, dale un nombre. Abundancia, desempleo, dale un nombre. Empleo es lo mejor. A la miseria, dale un nombre. La intervención milagrosa y multiplicativa del Todopoderoso Dios. Mira que Abraham a ese momento de adversidad, de dolor, le dio un nombre. Y el nombre que Abraham le dio en Génesis 22:14 es: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es decir, Jehová es nuestro proveedor. Jehová es nuestro Jireh. Jehová Jireh es nuestro proveedor. El Jireh ha provisto. El Jireh ha traído. El Jireh ha dado. El Jireh se ha manifestado para que nosotros podamos experimentar ese poder maravilloso que viene a obrar con grandeza y con mucho poder. A lo largo de la Biblia podemos ver circunstancias donde la provisión de Dios visitó de manera tan poderosa, tan grande, tan sobrenatural, porque en verdad es la presencia sobrenatural del Espíritu Santo quien es capaz de obrar este tipo de milagros, porque creemos en el poder milagroso que desata el Espíritu Santo de Dios. Creemos en el poder milagroso que trae la presencia del eterno Dios, porque el eterno Dios se manifiesta para que nosotros podamos ver de que Él se acerca para poder tocar, transformar, ayudar, obrar, visitar la vida de aquellos que creen, la vida de aquellos que se acercan, la vida que vienen a Él, la vida que dicen: yo quiero amar, creer, buscar, rendirme, entregarme, adorar. Pues nosotros tenemos que aprender a adorar al Todopoderoso Creador. Nosotros tenemos que aprender a dar gloria, honra, adoración, exaltación a su bendito nombre. Algo que podemos ver en la situación que vivió Jacob, porque en verdad Jacob vivió una situación difícil. Jacob vivió una situación dura, una situación adversa, que no era nada sencilla para él. Vamos a leer lo que es el libro de Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Podemos ver la vida de Jacob, de que él tenía un hermano llamado Esaú. Ya su padre Isaac estaba muy entrado en edad, quizás tenía unos 100 años o 110 años. Ahora podemos ver a un Jacob que decide salir, porque al ver que su padre había dado la bendición a Jacob por el engaño que su madre hizo pasar a su hermano, a su hijo Isaac o su hijo Jacob como si fuera Esaú, y el padre bendijo a Jacob, Jacob como si fuera Esaú. Ahora Esaú fue a buscar bendición, no halló, y él juró quitarle la vida a su hermano. Ese es el espíritu de Caín. El espíritu de Caín es real. ¿Cuántos hermanos quitan la vida a otros hermanos? Eso es algo que es evidente, es algo que es palpable, es algo que podemos ver. A lo largo de toda mi vida no he podido ver un caso o oír un caso, porque sí he podido ver personas
que han dicho que esa persona estuvo presa porque le quitó la vida a su hermano. Ese es el espíritu de Caín. Y yo conozco una persona que quitó la vida de su hermano y esa persona duró años, duró como 20 años presa y al final salió libre, pero la persona le quitó su vida a su hermano. Eso es una prisión que para salir es muy difícil. La persona hoy en día es un alcohólico entregado y la gente lo ve, o sea, la gente lo ve pero lo mira con miedo. Esa persona, o sea, le quitó la vida a su mismo hermano con un machete, imagínate. Otro también que oí que le quitó la vida a su hermano con una escopeta, le dio un tiro, imagínate, como en el pecho, lo mató. Y pare de contar, aún está en los diarios, he podido lo que es ver noticias de hermanos que han quitado la vida uno a uno. También vi un caso de por una herencia, un hermano citó a sus 4 hermanos, que fueron 3 hermanos y 2 hermanas. Una vez que lo citó para contar la situación de la casa, vino este hermano y le quitó la vida al primer hermano, luego vino y se la quitó al segundo, después vino con la tercera hermana, también lo hizo, y luego con la cuarta hermana le quitó la vida a los 4, por lo menos a 2 los tomó, los llevó para un basurero y ahí los botó, pensando que no podían encontrarlo. A los otros 2 los picó y los lanzó en una alcantarilla, pensó que no lo iban a encontrar. A los 2 días una señora estaba haciendo aseo y de repente ve así por el cuestión de la alcantarilla y ve como si fuera una bolsa, pero ella lo que quería era como hacer que la bolsa se fuera, pero cuando puya la cuestión ve así, ve como una forma de una piel y entonces viene y llama a alguien y cuando mira dice, no, eso es como una piel humana. Llaman a la policía y cuando hacen el levantamiento de la cuestión de la alcantarilla ve que ahí hay una persona ahí metida. Y entonces empiezan a investigar y entonces consiguen 2 cuerpos más, consiguen otro por allá, consiguen los 4 cuerpos. Luego ven que los 4 son personas que son familiares, son hermanos. Hacen la investigación y entonces ven que es el hermano que le quitó la vida a sus 4 hermanos. ¿Por qué? Por quitarle una herencia. Por una herencia, o sea, mató a su hermano. Bueno, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces podemos ver de que Esaú operaba bajo el espíritu de Caín, quería quitarle la vida a su hermano Jacob. Jacob, lleno de miedo, de temor, decidió huir porque él huyó lejos de su hermano. Ahora podemos ver a un Jacob que está huyendo de su hermano Esaú. Por eso él había salido de Beerseba y iba hacia Harán. ¿Por qué hacia Harán? Porque en Harán estaba un familiar de su padre, un tío, un hermano, y entonces él iba hacia allá y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, ya, o sea que ya era la tarde, el sol estaba cayendo, se había puesto, llegaba la noche, y tomó de la piedra de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tomó la piedra como una almohada, imagínate, recostó su cabeza en esa piedra, cansado del camino, de tanto caminar. El sueño lo tomó, se durmió y luego salió soñando y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, o sea, veía una escalera que iba de la tierra hacia el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, veía la escalera y veía ángeles que bajaban del cielo y veía ángeles que iban desde la tierra hacia el cielo. Podemos decir una escalera eléctrica, así. Una escalera de ángeles que subían y de ángeles que bajaban. Ángeles que iban hacia arriba y ángeles que venían de arriba hacia abajo. Fue lo que él vio y fue algo impactante porque tener un sueño así, una revelación así es algo muy, muy bonito. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Desde lo alto vio el trono alto y sublime del todopoderoso Creador, porque el Dios vivo es el Dios todopoderoso, el Dios que domina, el Dios que controla, el Dios soberano de todas las naciones, porque un presidente puede decir, yo soy el soberano de esta nación, pero Dios es el soberano de las naciones, Dios es el soberano de toda tierra, y Él es el que hace, y como Él quiere hacer, Él obra y Él opera. Ahora,
a un Jacob que ha visto la gloria de Dios sentado en lo alto. Dios le habla, porque es bello poder escuchar la voz de Dios, que Dios te hable, la voz audible de Dios, la voz de Dios que te habla en sueño, dándote un mensaje. Y sé que muchos han tenido sueños, sé que muchos han tenido revelaciones que Dios le ha hablado, porque Dios habla al hombre por medio de sueños. Esto es tremendo como Dios ha hablado. Y Dios ha dicho que esa tierra donde Él está acostado se la va a entregar a su descendencia. Dice descendencia, está hablando de tus hijos. Aquí Jacob todavía era un hombre soltero, aún no tenía esposa, pero ya Dios le estaba hablando de su descendencia. Abraham era un hombre casado, porque cuando Dios llamó a Abraham de salir de Tare, de Ur de los Caldeos, él salió de Ur de los Caldeos de Babilonia, él salió de lo que dicen de Mesopotamia, pero él tenía esposa, ya tenía tiempo de tener esposa, porque Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, quizá por lo menos, quizá tenía 40 años de matrimonio, o quizás más, y aún nada que tenía hijos. Ya su hermano había tenido un hijo que se llamaba lo que es, el nombre aquí es, se me fue el nombre hoy en día, el nombre de, bueno, más luego lo digo, así que me lo trae más luego a la mente, el nombre. Y él tenía un sobrino, y este sobrino era hijo de su padre, porque su padre había muerto. Se llama Lot, es el nombre, Lot. Pero ya como el Espíritu Santo le habla a uno, Lot. Y Lot era hijo de su padre que había muerto, y Abraham lo tomó como un hijo adoptivo, pues. Era sobrino, pero su abuelo, Harán, lo había tomado, pero Harán, como había muerto, el padre de Abraham había muerto, ahora Abraham se queda con él y termina de educarlo. Entonces podemos ver de que hay una descendencia, y cuando Dios le habla a Abraham, le habla que aún no tiene, él aún no tenía un hijo, una bendición como tal, un Isaac. Pero Dios le habló que le iba a dar la tierra, que le iba a dar un hijo, y que su descendencia que iba a salir de ese hijo iba a heredar esa tierra, y que esa descendencia iba a ser muy grande en la tierra, que iban a tomar naciones, que iban a ser cabeza, que no iban a ser cola. Dio una palabra de nación muy grande a la vida de Abraham. Ahora han pasado muchos años, quizá de ese tiempo que pasó, habían pasado 25, ya Isaac tenía, pongamos que habían pasado casi 110 años de que Dios había dado esa palabra a Abraham. Ahora Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham. Abraham era el abuelo de Jacob. Isaac era el padre de Jacob, aún estaba vivo en ese entonces. Y Dios le dice que le va a entregar esa tierra. Dios nos da promesa mostrando que Él es el directo proveedor, mostrando que Él es el proveedor, mostrando que Él es el sustentador, mostrando que Él es el que da la bendición, mostrando que Él es el que da la provisión. Ahora podemos ver que Dios está hablando a Jacob. Jacob queda impactado por esa gran visión que Dios ha dado. Y Dios le sigue hablando en el Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué impactante todo esto. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Dios le hace ver a Jacob, le dice: yo estoy contigo para guardarte. Es la forma que nadie te va a poder hacer daño en todos los días que tú vivas en la vida. Ninguna brujería, ninguna hechicería, ningún embrujo, ninguna maldición, ninguna envidia, ningún odio, ninguna maldad, ningún plan de venganza, ningún plan de muerte, ninguna lanza, ningún cuchillo, nada va a prosperar con tu vida. Yo estoy contigo para salvarte, estoy contigo para proveerte, estoy contigo para ayudarte, estoy contigo para andar contigo. Algo que Dios le habló a Isaac le habló a lo que es a Isaías, le dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. He aquí que te ayudaré, te sustentaré, te bendeciré con la diestra de mi justicia. Mostrando que Dios es el Dios que guarda y que protege. Que Dios esté con uno, imagínate, esa es una ventaja grande. Podemos decirle: Dios, gracias
por estar con nosotros. Gracias por estar conmigo. Gracias porque me ayudas. Gracias porque me bendices. Gracias porque me das la victoria. Gracias porque caminas ayudándome, bendiciéndome, sustentándome, fortaleciéndome. Gracias porque tú vas siempre delante de mí. Por eso tenemos que aprender a dar muchas gracias al Todopoderoso Creador. Entonces, qué lindo que Dios haya dicho a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo. Dios le da la palabra en esa tierra. Dios sabía el recorrido que tendría que hacer Jacob hasta llegar hasta donde estaba su tío. Dios sabía ya quién iba a ser la esposa y quién iban a ser las mujeres de Jacob, porque Dios sabía los errores que él iba a cometer, porque todos nosotros cometemos errores, cometemos pecados, y Dios conoce nuestros pecados. Ningún pecado que nosotros cometamos está como que sorprende a Dios. Mira, ya Dios conoce en el momento, aún desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, así como Dios le habló a Jeremías en capítulo 1, versículo 5, que antes que estuviera en el vientre ya Dios lo conocía. Antes que tu mamá lo diera a luz, ya lo había dado por profeta a las naciones. Es decir, ya Dios conocía toda su vida. Mira, nada que nos sorprenda, ninguna prueba, ningún desierto, ningún pecado que nosotros cometamos va a sorprender a Dios. Ya Dios conoce todo nosotros. Lo que quiere de nosotros es que nosotros nos arrepintamos para no volver a caer en el pecado. Pecadores somos todos nosotros. Y sabemos que Jesús nos ha librado del pecado. ¿Que podemos pecar? Sí podemos pecar. Pero lo malo acá es que sigamos todo el tiempo cayendo en el mismo pecado de una forma continua. Así es fuerte, porque en verdad Dios tiene que reprendernos. Y algo que Dios dice, que Dios tiene que disciplinar, castigar, corregir a todo aquel que recibe por hijo. Que el Señor me reprenda, gloria a Dios, verdaderamente ese es un honor. Dios tiene que corregir al justo. Y Dios tiene sus estrategias de cómo tratar con cada uno de nosotros. Vivimos pruebas, sí, pero estas pruebas nos llevan para buscar conocer, buscar reflexionar, buscar meditar, buscar acercarnos, así poder ver lo que Dios quiere obrar y quiere traer en nuestras vidas. Mira, hay circunstancias que afligen y afectan a muchas personas. Podemos ver hoy en día el estado de las calles, o el estado de las comunidades, o el estado de los barrios, el estado de los pueblos, el estado de las ciudades. Estamos viendo que la violencia ya es algo como común, ver peleas, ver pleitos, ver enfrentamientos de piedras, personas con personas, enfrentamientos a machetes, enfrentamientos a lo que es a palo, o enfrentamientos a bala. Podemos hablar lo que llaman pandillas, por eso como que cada barrio tiene su pandilla o tiene su grupo, y viene un grupo de personas de otro lugar a enfrentarse. Y esto pasa, y podemos verlo solamente acá en Barranquilla, en estos barrios, donde las pandillas de un barrio se enfrentan a piedra con las pandillas de otro barrio, y cuando llueve lo hacen, se enfrentan a piedra, y muchas veces llevan armas de fuego, llevan machetes y se enfrentan, y no uno, ya han muerto muchos jóvenes por pedradas, o por cuchilladas, o por machetadas, o por balas, y también han muerto también personas inocentes, no tienen nada que ver en ese tipo de enfrentamientos que hacen en las calles. Podemos ver el estado de hoy en día. Algo que Jesús habla es de la anarquía. La anarquía es un estado de rebeldía, un estado de rebelión de las personas hacia las autoridades. Es decir, ya el ser humano pierde el respeto, ya no hay temor de un hombre agarrar un machete y cortarle la cabeza a quien sea, cortarle un brazo, cortarle un pie. Ya no hay temor de un hombre matar a veces hasta a su mujer y matar a sus hijos. Ya no hay un temor. Estamos viendo que el hombre está rebasando los límites. Estamos viendo de personas. También este año pasó, y el año pasado una persona con un cuchillo asesinó a muchos niños en China. En Estados Unidos una persona con un rifle asesinó a muchos niños, asesinó también a muchos padres. Estamos viendo que ya el hombre está sobrepasando los límites, y estamos viendo que está cayendo esto en un estado de violencia demasiado terrible. De hecho, cuando Dios destruyó la tierra en el tiempo de Noé, era porque había demasiada violencia. El hombre era muy violento, las peleas ya eran muy comunes, las peleas ya era algo como normal.
ya era algo que fácilmente se formaba. Ya no había ningún tipo de límite en la vida del hombre, ya no había ningún tipo de límites en la vida del hombre. Lo que Dios quiere en la vida del hombre es que el hombre tenga un respeto por su prójimo, de que el hombre pueda respetar a su prójimo. Pero hoy en día vemos que ya las circunstancias de violencia son comunes, ya las autoridades no dan basto. Las formas de pecado, las formas de maldad, las formas de oscuridad que hoy en día hay. Porque vemos que hay modalidades de pecado, nuevas modalidades de robo, de extorsión, de secuestro, nuevas modalidades donde secuestran a alguien y le vacían las cuentas bancarias, lo amenazan, le quitan las claves de las tarjetas, llaman a su familia, si no no traes el dinero, tanto dinero en 2 horas, tu familiar lo va a conseguir en tal lugar muerto. Y desespera y mucha gente busca dinero donde no tienen. La extorsión es algo que se hace, pero ¿cómo? Utilizando el terror y el miedo. Le dicen el nombre del esposo, le dicen el nombre del hijo, de los hijos. Si no consigues tanto, esto va a pasar. Entonces vamos viendo que la violencia se ha aumentado. La extorsión. La persona tiene un negocio, tiene una empresa y le hace seguimiento donde vive, seguimiento quién es la esposa, quién es el hijo, a qué hora salen. Hace una especie de inteligencia y cuando lo llaman, esto se hace con complicidad, porque no solamente hay complicidad en los bancos o hay complicidad en las personas que pueden trabajar en un ministerio de educación o pueden trabajar en un ministerio de derecho o de contaduría o en la Cámara de Comercio, que suministran nombres, teléfonos, direcciones a las personas. Entonces podemos ver de que estas personas buscan cómplices y las personas, por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, las personas suministran o venden este tipo de listas o este tipo de nóminas a las personas de los bancos. El que más dinero tenga, o pase de 50 o pase de 100 millones de pesos o 100 millones de pesos mexicanos, o pase de $1 millón o de $500,000, o tenga mucho más dinero, o tenga 100 millones de pesos lo que es el chileno, 100 millones de pesos lo que es argentino, o tenga 100 millones de pesos en soles, o tenga 100 millones de euros o 1 millón de euros. Entonces podemos ver que la extorsión lo que hace es indagar cuánto dinero tiene la persona para luego extorsionarla. Muchos se acercan a los negocios y dicen: bueno, nosotros somos los que gobernamos todos estos barrios de alrededor y nosotros queremos que tú nos pagues un impuesto por cuidar tu negocio. Nosotros vamos a cuidar tu negocio para que nadie te lo robe. Nosotros vamos a cuidar tu negocio para que nadie se haga daño, y el que se meta contigo no vas a decir. Esa es una forma de extorsión. Y si digo que no, bueno, digo no, mira, tu esposa se llama tal, tal, tus hijos se llaman tal, tal, estudian en tal colegio, tal, tal, salen a tal hora, tal, tal, de tu casa sales a tal hora, tú sales a tal hora, tal, tal, y si no lo haces, ya tú sabes. Por tanto, quincenal, tú vas a enviar, ahí los números de cuentas que están ahí, vas a enviar lo que son 100,000 pesos quincenal, o 200, o 500. Como tiene más, bueno, 1 millón de pesos, porque el negocio es grande. O el negocio es mucho más grande, bueno, 5 millones. O tiene una empresa, 10 millones. Tiene una transnacional, bueno, 100 millones. Entonces podemos ver de que la extorsión es una forma, y así extorsionan también a personas funcionarias de la policía. Le dice: tú vas a trabajar con nosotros, y si no trabajas con nosotros, ya tú sabes que vamos a matar a tu familia. Y el policía no dice nada, y por eso vemos policías hasta oficiales que los ensucian, y luego que los ensucian con la corrupción dicen: ahora tú eres uno de nosotros, cuidado vas a hacer algo, porque mira, aquí tenemos pruebas y mira lo que hiciste, tenemos video de todo lo que hiciste. Como digas algo, tú sabes que esto lo vamos a entregar para que tu carrera caiga y vayas preso. Y el oficial trabaja con todas las bandas. Él, cuando yo como operativo le dice: hey, van a hacer un operativo en tal lugar, van a hacer un lugar en tal lugar, menos de un poquito de droga para que crean, oigan esto. Entonces el policía trabaja con las pandillas, trabaja con las bandas, o el oficial trabaja con las bandas, o el policía trabaja con las bandas, le canta la zona. Entonces podemos ver hoy en día, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día el hombre se vende. Hoy en día tú puedes hacer un experimento social, y veía pues experimentos sociales que hacen en las redes. Entonces la persona toma un dinero, puede ser $300 o 500, $1,000, o en plata colombiana, o plata argentina, o chilena, o peruana, o mexicana,
o euros, y le dice, te hago una propuesta, te doy estos $500 si tú dejas que tu novia me dé un beso. Ahí se está probando la fidelidad. O di tanto dinero si dejas que tu mujer esté conmigo. Entonces, algo que podemos ver es cómo la fidelidad y la lealtad del hombre es puesta a prueba por el dinero. Hay gente que fácilmente se vende por dinero. Se vende. Entonces podemos ver que la pobreza, la miseria, la escasez hace que mucha gente se venda por el dinero. O sea que los valores no son más importantes, los principios no son mucho más importantes, la ética no es mucho más importante. Entonces podemos ver que muchas mujeres se pueden vender por un celular, se pueden vender por dinero. La joven venía y el joven dice, te doy tanto dinero si tú accedes a ir conmigo. La joven se queda pensando, viendo los billetes de $100. Mira, te voy a dar $300 más. Y ella piensa, y ella dice, está bien, y cede. Entonces, podemos ver que la persona por el dinero se vende. ¿Por qué tantos problemas hoy en día en las casas, en los hogares, en las familias? Se murió el viejito, se murió la viejita, y empieza la pelea entre hermanos, peleando la tierra, peleando el ganado, peleando la casa, peleando la empresa, peleando la cuenta bancaria, peleando el dinero. Y muchas veces vemos muchas cosas tan terribles, hasta tragedias en la familia por el dinero. Pero vemos familias que son unidas, hay familias que muere el viejo, muere la viejita. ¿Y qué hacen ellos? Unidamente siguen en la tierra, unidos, ellos siguen trabajando, unidos, ellos siguen viviendo en una convivencia familiar y trabajan unidos en la empresa, y la empresa más bien ahora crece, todo es mejor, porque es lo que quieren los padres. La herencia que yo dejo, quiero que ustedes la reproduzcan, quiero que ustedes la hagan crecer, quiero que ustedes la hagan reverdecer, quiero que ustedes la hagan florecer, quiero que ustedes la hagan fructificar. Entonces es tremendo poder ver todas estas circunstancias. Podemos ver a un Jacob que está avanzando rumbo hacia la casa de su tío. Dios le da una palabra a Jacob. Ahora Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo. Dios le da una palabra y le dice que cuando vuelvas a esta tierra, ya tú vas a volver, pero con el cumplimiento de toda la palabra que yo te he dado. Tremendo. Que Dios cumpla la palabra en nuestra vida. Uy, eso es algo muy poderoso. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, o sea, no sabía que Dios estaba en ese lugar. Dice, Dios ha estado en este lugar, Dios está en este lugar. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. O sea, este es un Betel. Esta es una casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Esta es una casa de Dios. Este es un Betel. Esta es una casa de Dios. Y esta es una puerta del cielo. Este es un Betel. Una casa de Dios y una puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es decir, hizo un pacto con Dios. No tenía nada que darle, ya le había perdido toda la provisión. Toda la provisión, pongamos, de 3 años que traía, los perdió por el lugar tan escabroso y tan difícil donde había pasado. Lo más probable es que los asnos no pudieran pasar y tuvo que dejarlos. Otra cosa, los asnos se resbalaron y cayeron al precipicio y quedó sin nada. No tenía nada. Pero ahora Jacob ha conseguido al todopoderoso proveedor. Ha conseguido al Jireh, al todopoderoso, al rey sublime, al grande, al que hace reverdecer, hace florecer y hace fructificar la tierra. Él ha conseguido la bendición que su vida requería y que su vida necesitaba. Ahora él hizo un pacto. Él tomó lo más valioso, el aceite. En esa tierra, de esa parte del oriente, en esa parte, como el agua es muy escasa,
ellos muchas veces mojan un trapito y se lo pasan por el cuerpo, se lo pasan por las partes nobles, luego toman ese aceite perfumado y se la pasan por las axilas, se la pasan por el cuello y se la pasan por las partes nobles, se la pasan, y es la forma como ellos se asean. Ahora lo más valioso que él tenía era el frasquito de aceite que le había quedado de todo ese viaje. Quizás tú lo puedas perder todo en el viaje, pero nunca pierdas el aceite del Espíritu en tu vida. Quizás tú lo hayas perdido todo durante todo el largo camino de pruebas, de desierto, de momentos tan duros y difíciles que has vivido, pero que no se pierda el aceite del Espíritu en tu vida. ¿Sabes qué tremendo? Que se pierda el aceite, que se pierda la comunión, que la persona se aparte, que la persona se descarríe, que la persona se convierta al mundo, que se convierta a los carnavales y lleva a sus hijos a hacer pacto con el diablo, porque cuando tú disfrazas a tus hijos de carnaval y los disfrazas, te estás diciendo: mi hijo pertenece al diablo. Escucha, eso es lo que tú estás diciendo, esto es todo lo que tú estás haciendo. Son fiestas paganas, son fiestas del infierno. Y el ser humano, como la gran mayoría, la cultura, la costumbre, la tradición, los colegios, los liceos hacen esto, bueno, yo también, mi hijo también tiene que hacer lo mismo. No, tú tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijas que sean contrarios a esta tradición, que ellos no se rindan. Pero si tú dices que eres cristiano y estás disfrazando a tu hijo, esa fe presta prueba, esa fe no es fe. Por eso la Biblia dice: obsérvate, mírate, analízate, ponte a prueba para ver si tú estás en fe. Y el apóstol Pablo dice: la fe no es de todo el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ir a una iglesia, pero son personas que decoran su casa con objetos del carnaval y disfrazan a sus hijos y participan de todos esos rituales que hacen a estos demonios, que es un demonio llamado el dios Momo, al mismo diablo. Y la gente hace esto y la gente está participando del mismo diablo, del mismo demonio. Esto suena duro, estas palabras, pero es una realidad. La gente se está marcando y se está sellando para el día del juicio. Porque la religión tradicional dice: la marca es la cruz de ceniza. Porque una vez que termina el carnaval, vayan y colóquense la cruz de ceniza, porque eso muestra que ustedes están marcados para que cuando el ángel de la muerte pase, el ángel de la muerte, el ángel de la plaga, el ángel del juicio no entre a su casa y no lo va a matar. No, la marca se llama la sangre de Cristo, ¿yo? El sello se llama el Espíritu Santo de Cristo. Y si tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, si tú tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, el ángel de la muerte pasa. El ángel de la muerte envía para traer un terremoto repentino que puede tumbar miles de casas alrededor, pero tu casa no cae. El ángel de la muerte que Dios envía para traer plagas que mata a millares alrededor, pero tu casa no llega. El ángel de la muerte que Dios envía, el ángel del juicio que Dios envía, para traer de repente tormentas, aún situaciones, inundaciones y situaciones difíciles, de repente un río que se desborda, quizás se arrastre a mucho, pero sobrenaturalmente a ti no te llevó ni a tus hijos se llevó, porque estás sellado y has llevado también a tus hijos a adorar a Dios. Mira, este tiempo es un tiempo de repente de juicio de Dios. Escucha bien, estos tiempos son tiempos de repente de Dios. Los de repente de Dios se van a activar de una manera terrible en estos tiempos. Los de repente de Dios se van a activar de una manera tan terrible en estos tiempos. Por eso tenemos que analizar nuestra vida. Dios te está poniendo a prueba en este tiempo de carnaval para ver que si te estás haciendo eso, todavía es tiempo de que te arrepientas. Porque Dios no va a avisar dónde va a traer juicio. Porque no podemos hablar de ningún profeta hasta ahora que yo haya visto que haya dicho: en la región de Turquía y de Siria, Dios me dice que va a hacer mover la tierra como un ebrio, y que Dios dice que las casas y aún los edificios se caerán como si fueran castillos de arena, se caerán como si fueran nada. Entonces, ya pues, ese profeta es un profeta y ese profeta profetizó. Y si es un profeta más específico y dio la fecha en el año 2023 para el mes de febrero, lo que es específicamente el día 6 de febrero a las 4 de la mañana habrá un terremoto en la región de Turquía y Siria, específicamente la región tal. Va a ser un profeta terrible, detalló todo, porque hay niveles de precisión de la profecía. Claro, yo puedo profetizar como dice Mateo 24, que habrá terremoto,
que habrá peste, que habrá guerra, que habrá rumores de guerra, y eso lo dice el Señor, y está bien, muchos lo profetizan y lo declaran siempre, pero cuando hablamos de una profecía específica, vea, esa persona es profeta. Ese sí es un profeta porque habló específicamente, declaró específicamente lo que iba a pasar, y es tremendo, por eso hay niveles de profecía. Entonces podemos ver de que la gente se está vendiendo. Hoy en día hay iglesias mundanas. Solamente la gente asiste, dice que adora a Dios, pero cuando salen de ahí salen a fornicar, salen a adulterar, salen a beber, salen a consumir drogas, salen a seguir robando, siguen haciendo lo malo. Hay que ver que eso no es fe. Esa es una vida mundana. Una vida mundiana, como dice el hijo mío. Entonces, esa es música mundiana. Entonces mucha gente, podemos ver dónde están las cosas, dónde está verdaderamente las personas que adoran a Dios. Dios le dijo al profeta Elías, porque Elías pensaba que estaba solo, y dijo, el único que en verdad no se ha vendido al mundo, ni se convirtió al mundo, he sido yo. El único que se mantuvo santo, que se mantuvo limpio, el único que se ha mantenido buscando de Dios, y aún me están buscando para matarme, soy yo. Esa bruja Jezabel me quiere matar, ese acá me quiere matar. Y Dios le habla a Elías y le dice, Elías, me he reservado 7,000 rodillas que no se han postrado ante la tradición y cultura del carnaval, ante la tradición y cultura de Halloween, del Día de la Bruja, que no se han postrado ante el alcohol, ante la droga, ante la fornicación, ante la inmundicia, ante la inmoralidad. Me he reservado 7,000 vidas que en verdad sí me adoran en espíritu y en verdad. Entonces, estos tiempos, Dios está observando quiénes son de la fe y quiénes no son de la fe. Recuerda que el Señor va a apartar las ovejas de los cabritos. El Señor va a separar el trigo de la cizaña. Escucha, este tiempo Dios va a mecer. Los que sobrevivan, verdaderamente eso están ordenados para salvación y vida eterna. Yo le dice, entrégate, porque en la segunda no te vas a salvar. Ay, 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 ay. Por eso este es el tiempo de ay de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor y ver que ninguna religión te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo, pero apártate del pecado, apártate de la violencia, apártate de la maldad. Pero si no te apartas de la maldad, ya sabes que de repente va a llegar a tu casa. Y vamos a ver casas donde no solamente va a morir un familiar, sino hay casas donde familias van a morir. Hay apellidos que van a desaparecer. Con eso te digo, porque han acumulado tanta ira para el día de la ira. Han acumulado tanto juicio para el día del juicio. Han acumulado tanto mal para el día del mal. Han acumulado tanta muerte para el día de la muerte. Escucha, este tiempo, Dios va a pasar factura de una manera terrible. Este es un tiempo de factura, por eso vamos a tener temor. Vamos a buscar de Dios con temor y con mucho temblor. Y vamos a creer de que Dios es bueno. Estamos viendo a un Jacob que está siguiendo al proveedor, al sustentador, al que obra milagros, al que hace grandeza. Dios se le ha mostrado de que en verdad Dios está en ese lugar. Y Jacob le dio un nombre a ese lugar y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, hizo pacto delante de Dios. Si fuere Dios conmigo, si Dios está contigo, gloria al eterno Creador. Y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer. Sabemos que Dios da el pan diario de cada día. Pero ¿qué quiere Dios? Aumentar el pan en tu casa, que tenga el pan de una semana, el pan de un mes, el pan de un trimestre, el pan de 6 meses, el pan de un año, que tengas el pan de año. O sea, es decir, que seas millonario, que tengas mucha plata, que ya no andes viendo cómo vas a pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, no estés viendo cómo pago el recibo del gas, no estés viendo cómo pago el alquiler, no estés viendo cómo pago ahora el crédito de la tienda, cómo pago el crédito del televisor, cómo pago esto. No, que tengas tanta bendición, que salgas de todo tipo de deuda y que tengas mucha abundancia. Eso es lo que hace el Todopoderoso Creador. E hizo Jacob voto diciendo, Génesis 28:20, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que estás haciendo a Estados Unidos, salir de esos refugios, estás haciendo el viaje a Europa, que consigas un buen trabajo, en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a la casa de mi padre,
Jehová será mi Dios. En paz, paz aquí es prosperidad, abundancia. Qué tremendo que muchos nos ha tocado ir a la casa de nuestro Padre, pero sin nada, puro con pura ropa, porque si mucha gente está regresando a sus naciones, viendo la crisis que hoy en día está enfrentando el mundo, pero muchos están regresando con pura ropa, sin nada, puro nomás con los pasajes. Qué terrible. Los pasajes alcanzaron fue puro para llegar hasta su casa. Qué terrible eso, ese es fuerte, vive una situación de esa. Y si volviera en paz a la casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, de todo lo que Dios me diere, del sueldo que gane, del pacto de primicia que hago con Dios, el primer sueldo te lo voy a entregar, del pacto que hago a Dios, que voy a entregar ahora mis diezmos, que me pagan quincenal o mensual, yo voy a mandar mis diezmos, porque yo voy a creer que en este último tiempo, que es un tiempo de hambruna, un tiempo de desastre, un tiempo tan terrible, yo creo que Dios me va a amparar, me va a guardar, que es un tiempo de recesión, que es un tiempo tan tremendo donde muchos negocios y empresas van a caer, pero voy a hacer pacto con Dios porque mi negocio no va a caer, se va a mantener en pie, mi empresa se va a mantener en pie en el nombre de Jesús. Y de esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Imagínate lo que hizo Jacob. Iba a apartar el diezmo para Dios. ¿Estás dispuesto a apartar el diezmo para Dios? De tu salario, de tu sueldo. ¿Estás dispuesto a apartar el diezmo para Dios de todo lo que te entre? ¿Estás dispuesto a ser fiel al Todopoderoso Dios en esta área? Y es algo impactante, porque estamos hablando del proveedor, y todo lo que tiene que ver con dinero, vea, eso mueve al hombre. Eso hace que el hombre, vea, se ponga duro. A veces hasta el hombre bloquee, a veces hasta el hombre dice, no quiero nada con esta persona. Pero muchos quieren con la oración, muchos quieren con la consejería, muchos quieren que los ayuden, pero cuando reciben el momento de la bendición, cuando reciben ese gran depósito, cuando Dios lo bendijo, pero solamente para ponerlo a prueba, para ese le iba a dar, y no le dio nada, entonces cuando Dios dice, te di todo eso, y ni siquiera te acordaste de mi obra, ni siquiera te acordaste de mi siervo. Es tremendo ver este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo quieres tú aprobar para cosas mayores si no estás buscando la presencia del Creador? Si no estás honrando el buscar de Dios, si no estás ofrendando a Dios oración y hacer 1 hora, 2 horas, o 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tenemos que aprender primeramente a hacer ofrenda, a hacer pactos con Dios de oración, a hacer pactos con Dios de diezmo de oración, de ofrenda de oración, de primicia de oración. Tenemos que aprender a hacer pactos con Dios en todo esto, para que cuando demos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto, vea, acontezca el milagro del Todopoderoso Dios en la vida de esa persona. Dios es el que obra milagros. Él es el que hace grandezas. Él es el que visita la vida de todos aquellos que le buscan, que le aman, que le creen, que le adoran, que le exaltan, que le bendicen y que abren sus corazones para decir, yo creo a aquel que lo ha dado todo por mí, la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es bueno. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo es sobrenatural. Por eso creeremos, buscaremos, adoraremos, exaltaremos y glorificaremos la bendita presencia de aquel que lo ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es bueno y sabemos que para él no existe nada imposible. Jacob creyó y confió en aquel que tiene el poder de obrar, de proveer, de sustentar y de obrar milagros. Esta palabra va a pasar a un segundo nivel, a un plano de un segundo nivel. Y yo sé que Dios va a obrar grandezas en tu vida. Cree el poder de esta palabra, confía en el poder de esta palabra. Abre tu corazón para que esta palabra traiga un efecto, y esta palabra no volverá a Dios vacía, sino que volverá a Dios dando la buena noticia que Él te ha prosperado, te ha multiplicado, te ha incrementado, te ha bendecido, te ha favorecido y ha hecho grandezas y milagros en tu vida, siempre en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias por tu amor, damos gracias por tu poder,
Damos gracias porque tú eres bueno, damos gracias porque tú eres grande, damos gracias porque tú eres eterno, damos gracias porque no es imposible para ti, damos gracias porque con nosotros estás para bendecirnos, ayudarnos, guardarnos, protegernos. Damos gracias, Padre mío, por ayudarnos. Tú eres el proveedor, el sustentador que nos bendice. Perdónanos, Padre, por no estar diezmando, ofrendando, haciendo pacto, dando primicia. Perdónanos por no haber cumplido lo que habíamos dicho. Perdónanos, Padre, me arrepiento y me vuelvo a ti en esta área, porque de verdad quiero ver provisión, bendición y abundancia, y quiero que la casa de Dios prospere, quiero que el ministerio prospere, quiero que el ministerio logre, concrete, avance, adquiera, arrebate. Queremos ver la gloria de Dios manifestada, Señor, y queremos ver tu presencia guardando y protegiendo, Padre. Que seas tú bendiciéndonos, guardándonos, ayudándonos, guiándonos, direccionándonos, y que sea tu gloria visitando nuestras vidas. Visita nuestras vidas, así como visitaste a Jacob, y llévanos a hacer pacto contigo para creer y para confiar, Padre. Que tú proveas, que tú nos bendigas en el viaje, que tú nos bendigas con comida, que tú nos bendigas con ropa, que tú nos bendigas con oportunidades, que tú nos coloques las personas de bendición, que tú coloques las personas de grandeza, que tú coloques las personas que han de abrir puertas, que tú coloques las personas que han de ser confiadas y van a pagar mucho más de lo que pagan en ese país. Que tú, Señor, bendiga lo que hagamos, emprendamos, y que tú traigas milagros a nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús veamos la gloria y veamos el favor de Cristo. Guárdanos y protégenos de todo juicio y de todo mal. Séllanos con el sello de tu gloria, con el sello de tu Espíritu. Cúbrenos con tu sangre y llénanos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que tengas bendición y el Señor obre grandeza y bendición en tu vida. Quien te ha hablado es el pastor evangelista Franklin Ávila. Grandeza y bendiciones para tu vida siempre en Cristo Jesús.